empezar entonces a grabar la sesión. Bienvenidos entonces a esta cuarta asesoría. Pues Felipe, Daniel, Beatriz. Vamos a empezar entonces primero a mirar la retroalimentación del entregable anterior y precisamente pues vamos a explicar cuáles son las características que debemos honrar para la próxima entrega, es decir, ya para la cuarta. ¿Ok? Les voy a compartir, muchachos, el plan de trabajo primero, el cronograma, ustedes, y pues podemos mirar allí que ya, por supuesto, esta es la cuarta asesoría, como pueden ustedes ver, en la semana del 14 de julio. Para esta asesoría ya terminamos. Hoy dejamos, muchachos, los compromisos para terminar la etapa número Profe, 2. no sé si es mi señal o se escucha entrecortado. Daniel, ¿cómo me escuchas? Profe, Felipe, ¿perdón? yo le estoy escuchando bien. Sí, Beatriz, yo creo que no sé si de pronto, y Felipe también, yo creo que Beatriz, estás conectada desde el celular, ¿cierto? Beatriz, sí, yo creo que Beatriz es la que tiene problemas de señal. Por eso es muy importante, muchachos, que ojalá para estas reuniones pues nos podamos conectar desde los equipos, no desde celulares, porque precisamente dependen de la fuerza de la señal y sobre todo pues cuando estamos pues por fuera de la conexión de internet. Pero bueno, no sé si Beatriz no está conectada, bueno, bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. Cualquier, muchachos, situación, por favor, les ruego, me confirmen. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Muy Muy bien, bien, gracias. Ana. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo me Muy escuchas bien, ahí, Ana? profesor. ¿Cómo? ¿Cómo me escuchas ahí, Ana? ¿Qué tal me ¿La escuchó escuchas? bien? Sí, la escuchó bien. Perfecto, Ana. Continuamos entonces. Gracias, muchachos. Yo creo que el problema ahí de conexión lo tiene es Beatriz. Bueno, seguramente se conectará eventualmente. Bueno, muy bien. Bienvenidos a esta asesoría, muchachos. Lo primero que quiero es compartirles, permítanme acá, lo primero que les quiero compartir es el cronograma, el plan de trabajo, para que nos ubiquemos, por supuesto, pues en la temporalidad. Nosotros en este momento estamos surtiendo, muchachos, la cuarta asesoría. Aquí termina ya la segunda etapa. Hoy dejamos las claridades, las instrucciones para iniciar y finalizar esa segunda etapa, para iniciar la última fase de la segunda etapa, muchachos, donde ya entraremos a elaborar el dashboard en Power BI y por supuesto lo que haremos en el Word es explicar ese Power BI, es de alguna manera relatar qué es lo que encontrará una persona cuando ingrese al dashboard, cuando ingrese al Power BI. Bueno, muy bien. Recuerden, muchachos, que como las reuniones ya en esta época, en esta etapa de nuestra consultoría, pues ya casi que es semanal, entonces la próxima semana también nos estaremos reuniendo el 21 de julio, que es pues algún día de la próxima semana. El 21 está diseñado para que sea el lunes, pero pues igualmente agradeciendo su solidaridad y también su disposición, muchachos, pues esta semana, debido a un percance de salud que tuve, entonces pues la pudimos correr para hoy y sigue la misma dinámica, muchachos. Y para ese 21, si yo les envío un correo mañana, el viernes, citándolos el próximo 21 de julio, es decir, el próximo lunes para la quinta asesoría, pues ustedes me dirán, profe, denos más tiempo, profe, reunámonos el miércoles, ¿cierto? Pueden ser esas dos fechas, el lunes o el miércoles podemos seguirnos reuniendo. Ustedes me dan línea frente al correo que yo les envíe, muchachos. Bueno, muy bien. Entonces, esta semana queda, como les digo, el compromiso de empezar a elaborar el dashboard en Power BI. El dashboard, el curso que ustedes hicieron, muchachos, les ayuda precisamente a empezar a elaborar el dashboard y, por supuesto, ya con el cuadro de mando integral, que es la entrega que ojalá pues puedan cargar esta misma semana para, por supuesto, entrar a retroalimentar y calificarla, muchachos.
pero ya, por supuesto, hoy queda el compromiso de elaborar el dashboard ya en Power BI. ¿De acuerdo? Muchachos, ustedes ya cargaron la segunda entrega, están pendientes de cargar una tercera entrega, que es todo este tema del cuadro de mando integral. Yo espero que esta semana, a tardar el día, muchachos, viernes, carguen esa entrega de tal manera que no se nos acumule con la entrega de la próxima semana, que es la que vamos a explicar. Cualquier pregunta, muchachos, por favor, Sí, me profe, dice. y vamos a pedirle para que nos diera hasta el viernes para entregar la tercera Perfecto. entrega. Claro que sí, Daniel, no hay ningún problema, por supuesto. Bueno, muy bien, vamos a hablar un poco de esa segunda entrega, muchachos. Yo aquí les estoy compartiendo la segunda entrega, la que está ya calificada y retroalimentada allí, muchachos, en la plataforma. Y vamos a empezar de manera muy sencilla. Miren, muchachos, acá lo que les recomiendo, la portada, por supuesto, está bien, cumple con las normas APA. El contenido, pues, muchachos, aquí hay como un cambio de fuentes y de colores. Simplemente, pues, esto es forma, no es fondo, más bien es forma, ¿cierto? Pero pues corrijamos, estemos seguros que el tamaño de la fuente sea la misma y la fuente, por supuesto, también sea la misma, que no aparezcan diferentes letras, perdón, diferentes fuentes de letras en el documento y que tampoco pues aparezcan diferentes tonalidades, como por ejemplo aquí, si es un título, pues dejémoslo todo en negrilla o todo sin negrilla. El contenido, por supuesto, está bien, los rótulos y los títulos, pues por supuesto, pueden ir en una fuente de mayor que la que escribimos. Muchachos, la primera recomendación, quiten esta introducción, eliminen esta introducción, descarten. En ninguna parte del protocolo de consultoría, muchachos, aparece la introducción. Por eso nosotros tenemos los objetivos que ustedes, por supuesto, ya realizaron, ¿cierto? Esa primera entrega, ese contexto de la empresa, esa entrega que ya cargamos y que ya calificamos, pues básicamente cuenta como introducción. Esa presentación de la compañía, esos objetivos que queremos trazarnos, el alcance de la consultoría es más que suficiente. Es decir, eliminen esta introducción, pues cada entrega no requiere una introducción. Recuerden que las entregas son acumulativas. Recuerden que ojalá, Daniel, para que la entrega que hagan el viernes ya empiecen a acumular las entregas anteriores junto con las correcciones pues que también pues aplicarían. Listo, es decir que muchachos les recomiendo que descarten, eliminen esta introducción porque repito, la primera entrega cumple precisamente con esta parte de la introducción. Eh, el diagnóstico y los análisis de los hechos están bien contados, están relatados a través como de unos párrafos continuos, llenos de datos. Me encanta eso, muchachos. Me encanta que los párrafos y que esta información esté cargada de datos. Y por supuesto aquí en un párrafo lo que más se ven son los datos y eso me encanta. Durante el año 2024 ya empiezan con un primer dato. La empresa registró ingresos operacionales netos, segundo dato, con un pico de cuarto trimestre también en porcentaje. Bueno, me encanta, muchachos, lo que hicieron aquí en el diagnóstico y análisis de los hechos. Aquí, muchachos, yo les pido el favor que tengamos un poco más de rigor en la matriz DOFA. Esta matriz DOFA, pues no puede ser una lista de caprichos o una lista de malos aspectos, de virtudes y de defectos que tenga la compañía. Muchachos, la matriz DOFA sirve exclusivamente para que las debilidades se conviertan en fortalezas y las amenazas se conviertan en oportunidades. Así que honremos la matriz DOFA. Si ustedes van a hacer la matriz DOFA, que no sea simplemente, muchachos, pues esto, mencionar que la matriz DOFA está a través, diagnosticada por una espina de pescado. Lo que les trato de decir, muchachos, es que tengamos más rigor y no simplemente una lista de defectos o de virtudes que tenga la empresa. Fortalezas, reputación y trayectoria local desde el 2012. Un poco más extensa, muchachos. Cuenten un poco más. El diagnóstico necesita ser un poco más específico. La reputación de la empresa Ferretería La Ramada y la trayectoria local inició desde el 2012 y se ha ido consolidando a través del tiempo. Cuenten cuáles son las ventajas competitivas y comparativas de esa reputación.
¿cierto? ¿Cómo ayuda a la empresa a poder, por ejemplo, generar alianzas, generar reputación, fidelizar clientes y también proveedores? No simplemente hagan una lista o un checklist. Para eso, muchachos, pues podemos hacer un cuadro en Excel simplemente con fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Cierto que sí? Entonces, sean un poco más rigurosos, más explicativos. Yo les he dicho siempre, donde se acumulan las palabras, escasean las ideas, pero tampoco, muchachos, tampoco que simplemente pues pongamos la fortaleza, la reputación, trayectoria local desde el 2012, pues puede ser de la ferretería La Ramada, puede ser del Éxito, puede ser de Apple, puede ser del Ceipa, puede ser de cada uno de ustedes de manera individual. Entonces, que cada explicación, que la fortaleza, las debilidades, no tienen que ser muchas, pero sí que expliquen, muchachos, cuáles son las fortalezas que generan un valor agregado para la compañía, ¿cierto? Yo espero que me estén entendiendo, muchachos, no es simplemente hacer un checklist, es decir, no es simplemente hacerlo como lo hacíamos nosotros en los núcleos anteriores, que posiblemente era un checklist y ya. No, entonces, si vamos a utilizar una matriz DOFA, Beatriz, ¿nos ayudas con el micrófono, por favor? Muchas gracias. Muy bien, entonces tratemos, muchachos, de tener rigor en la herramienta, cuando utilicemos la herramienta DOFA, que realmente la filosofía que hay detrás de la herramienta DOFA se cumple. Listo. El PEST es lo mismo, muchachos. En el PEST es lo mismo. Exactamente el mismo tema. No puede ser que el PEST del muchacho sea solo esto. Esto, si me disculpan, pues requiere un análisis más detallado, ¿cierto? Análisis PESTEL. El objetivo del análisis PESTEL, muchachos, es analizar cómo estas variables afectan a la empresa. Muchachos, hay un micrófono abierto por ahí. ¿Me ayudan apagándolo, Beatriz? Yo creo. ¿Me ayudas, por favor, apagando que el micrófono, que hay un retorno aquí? Exacto. Muchas gracias. Les recomiendo, muchachos, para estas asesorías, dispongámonos de manera correcta. Ojalá evitemos conectarnos desde los celulares. Yo por eso insisto, yo me dice, si no podemos reunirnos hasta ahora, nos podemos reunir a otra hora, muchachos, ¿cierto? Pero por favor, dispongámonos para esta sesión, ¿cierto? Dignifiquemos, muchachos, la sesión. Muy bien. El análisis PEST es lo mismo, muchachos. A mí no me parece, pues, de un rigor alrededor de una consultoría, que el análisis PEST sea simplemente, muchachos, media página explicando básicamente qué es lo político, qué es lo económico, qué es lo social y qué es lo tecnológico. Miren, muchachos, lo económico, la inflación. ¿Y qué hablamos de la inflación? ¿Cuál es la inflación? ¿Cómo afecta a la empresa? ¿Cómo podemos evitar la inflación? Tasas de interés. ¿Y entonces qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué es? ¿Cómo afecta? ¿La empresa está endeudada? ¿No está endeudada? Es influyente? ¿Es dependiente? ¿Cierto? Es motriz, es una variable motriz, es decir, altamente influye en las decisiones de la empresa o depende, quizás la dinámica de la empresa depende también de ese aumento o la disminución de las tasas de interés, ¿cierto? No es solamente definir las variables que allí todo gerente se tiene que entender. Cuando yo leo esto, muchachos, no es muy diferente a cualquier situación que se pueda presentar. Esto es un pestel de Beatriz, esto es un pestel del Ceipa, esto es un pestel de la ferretería, esto es un pestel de Medellín, esto es un pestel del Océano, ¿cierto? Entonces, aterricemos un poco mejor los análisis, muchachos. Por ejemplo, los políticos, hoy podemos hablar de las reformas, muchachos, claro, políticas públicas como subsidios BIS y proyectos 4G, 5G impulsan el sector de la construcción. Y entonces, ustedes no hacen parte directamente de un sector de la construcción. Ustedes hacen parte de proveer productos para ese sector, para ese sector. Claro, en la medida que haya mejores políticas de la construcción o políticas de vivienda, perdón, que impulsan el sector de la construcción, ustedes, por supuesto, van a ser más o van a apalancar sus proyectos a través de estas estrategias, ¿cierto? Pero realmente, muchachos, y bueno, pues muy interesante
la referencia bibliográfica aquí. Muy interesante la referencia bibliográfica, pero esto aparece después de que yo analice cómo afecta lo político a mi empresa. Nos afecta a través de las reformas laborales, de las reformas pensionales. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Y ahí sí ponemos la referencia bibliográfica de dónde salió ese análisis o elaboración propia. Entonces, muchachos, yo no quise ser tan duro, tan fuerte en la calificación. De hecho, pues la calificación del entregable anterior pues es buena, es de 4,3. Pero sí les recomiendo, muchachos, ser mucho más rigurosos. Ustedes son profesionales. Ustedes son profesionales. Dejen y plasmen un resultado también profesional. Con respecto, muchachos, al DOFA, muchachos, vayan más allá de hacer una lista de defectos y de virtudes que tenga la empresa. Vayan un poco más allá. Listo. La idea del DOFA está muy lejos de eso. Si ustedes analizan y estudian, la herramienta DOFA está muy lejos solamente de hacer una lista de virtudes y de defectos. Listo. El PESTEL también está muy lejos, muchachos, de definir cuáles posiblemente sean las variables exógenas o externas que ningún gerente va a controlar, pero que sí afectan de manera fundamental a la empresa. Expliquen cómo lo político afecta a la empresa. Expliquen cómo le está haciendo frente la empresa a todas estas variables económicas, ¿cierto? ¿Cómo les está haciendo frente a estas variables económicas? Y cómo estas variables económicas están afectando a la empresa. Lo mismo en lo tecnológico, muchachos. Rezago digital generalizado en el canal ferretero. Expliquen un poco más esto, profundicen un poco más esto. No sé qué significa GSF, muchachos. No sé qué es esto, no sé qué es GSF, gestión de seguridad, bueno, no sé. Entonces, muchachos, que realmente el trabajo, cuando alguien lo lea, un lector desprevenido, pues por supuesto sepa ubicarse dentro del contexto tecnológico. Rezago digital. Ah, bueno, entonces la empresa tiene un rezago. Bueno, ¿cómo le está haciendo frente a ese rezago? ¿Qué está haciendo la empresa precisamente para hacerle frente a la tecnología, a la revolución tecnológica? ¿De acuerdo? Ecológica también, presión hacia la sostenibilidad en materia de la construcción, pero entonces, ¿qué hace la empresa? ¿Tiene normas o le faltan normas o ubican esas normas que precisamente protegen lo ecológico? ¿Cómo manejan los residuos? ¿Cómo maneja el agua? ¿Cómo maneja precisamente el reciclaje la empresa? ¿Cierto? Si no tiene políticas, de todos modos, pues por supuesto contemos que no las tiene y que en ese sentido puede trabajarse en este aspecto fundamental. Recuerden que ustedes están siendo consultores. Pónganse la camiseta de unos consultores, muchachos, precisamente para que al final del consultorio esto pueda ser una base de trabajo para la ferretería, para la empresa, no simplemente un simple diagnóstico o un simple checklist, muchachos. Y aquí, pues me repiten lo que yo tengo arriba. Exactamente. Miren, muchachos, políticas de subsidios, la inflación, ¿cierto? Exactamente. Borren el cuadro. Yo no necesito que repitan la información, ¿cierto? Mucho no es mejor, muchachos. Mucho no es mejor. A veces mucho no es mejor. Entonces, pues aquí, pues repiten simplemente lo que allí arriba aparece. Muchachos, muy importante, cuando aparezcan cuadros, pongan aquí, según las normas APA, elaboración propia, pequeñito, elaboración propia, aquí pequeñito, elaboración propia. Por favor, contextualicémonos también en normas APA. Ustedes allí tienen videos, tienen documentos que les permiten, por supuesto, conocer cuál es la forma correcta de presentar el documento, muchachos. 5 fuerzas de Porter, lo mismo, muchachos. Recuerden, ustedes no necesariamente tienen que escoger las 3 herramientas para hacer el diagnóstico. Puede ser una o 2 herramientas, ¿cierto que sí? Pero la herramienta que elijan, háganla con amor, con criterio, con rigor profesional, con rigor profesional. Las 5 fuerzas de Porter, muchachos, pues, increíble, pues que simplemente poder de los clientes. Bueno, pero entonces definan y caractericen de alguna manera a qué clientes están enfocados la empresa, muchachos. Es que yo no estoy analizando la herramienta, yo estoy analizando la empresa a través de la herramienta, muchachos. Poder de los proveedores, cuáles son las políticas de crédito con los proveedores, cuáles son los ciclos de rotación de inventario con los proveedores, cuáles son las formas de dirimir los conflictos con los proveedores. Y si no las tienen, pues cuenten eso.
Cuenten eso, aquí no vamos a inventar información ni mucho menos, pero sí, por supuesto, poder de los proveedores. Hombre, la amplia lista de proveedores que tiene la empresa implica hacer trazabilidad permanentemente a los proveedores. ¿Cómo? Por medio quizás de la factura, de la oportunidad de entrega, de los precios, de la calidad de los productos. Pero ¿cómo así, muchachos, que poder de los proveedores medio hay por dependencia de grandes distribuidores? ¿Y eso a mí qué me dice? ¿Yo con qué comparo eso, muchachos? ¿Sí? Les pido más rigor, muchachos, en estas sustentaciones. Eh, amenaza en estos documentos. Amenaza de nuevos entrantes. ¿Cuáles son las amenazas? No me pongan el parámetro media, pero ¿por qué media? Baja barrera de entrada. Explíquenlo más. Es que, muchachos, eso a mí el diagnóstico no cumple, muchachos. Inclusive, pues allí les dejé la retroalimentación. Espero que esto lo corrijan atentamente. Distribúyanse, muchachos, las tareas y las actividades. Esto no es difícil. Se hace difícil cuando empezamos a trabajar tarde. Se hace difícil cuando empezamos a trabajar tarde. Yo soy, muchachos, el asesor de ustedes, pero ustedes van a ser evaluados por un jurado. El jurado intrínsecamente también me va a evaluar a mí, muchachos. Intrínsecamente. Entonces, ¿cuál fue el acompañamiento que el profesor les hizo a los estudiantes? Intrínsecamente también me van a evaluar a mí, muchachos. Así que hagamos un buen trabajo. No puede ser que las fuerzas de deporte sea solo esto, muchachos. Esto, pues, me perdonan, muchachos, pero esto ni siquiera un estudiante de primer semestre. Ni siquiera, muchachos. Así que tengamos un poco más de rigor profesional. Ustedes tienen mi teléfono, ustedes tienen, muchachos, mi correo electrónico. Llámenme, insístanme, profe, revíseme esto, ¿cierto? Pero pues cuando entro, muchachos, es como si hubiéramos hecho un trabajo simplemente por cumplir, no adaptado a las necesidades de la empresa, no adaptado a las necesidades de la empresa. Esto no es un trabajo que se va a entregar a un núcleo. Esto es un trabajo ya definitivo que marca una consultoría en una empresa que está esperando practicidad, que está esperando una buena base para seguir trabajando y tomar buenas decisiones. ¿De acuerdo? Lo mismo cuando hagamos un análisis, acá, muchachos, pongamos aquí elaboración propia. Cuando dejemos un cuadro, pongamos elaboración propia. En el ajuste del problema, pues no aplica, simplemente ajuste del problema, pues pongan el problema, simplemente el problema es el similar, es el siguiente, vuelvan a mencionar, el ajuste del problema o simplemente omitamos ese 2.2, pero no pongamos pues que no aplica, porque pues cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, si esto lo lee el director financiero o el dueño de la ferretería, ajuste del problema no aplica. ¿Cómo así que ajuste del problema no aplica? Claro, si lo que estamos buscando es ajustar el problema, ¿cierto que sí? Por supuesto que la lectura no la que hago yo, muchachos. No me pongan, no redacten el documento para mí, redacten el documento para la empresa. Omitan ese ajuste del problema o ajuste del problema sigue siendo el mismo que definimos al inicio y a continuación lo reforzamos o lo repetimos y ponen el problema. ¿Cierto? Pero recuerden que no están escribiendo para mí, están escribiendo para la empresa, muchachos. Conclusiones, muchachos, no sé de dónde sacaron esto no es necesario. Yo no sé por qué, muchachos, en esta segunda entrega están incorporando conclusiones. No, aquí en ninguna parte se piden conclusiones, muchachos. Simplemente es análisis de los hechos, que lo hicieron muy bien, y el diagnóstico, que no lo hicieron tan bien, muchachos, que no lo hicieron tan bien. Así que, muchachos, yo les pido, yo pues fui muy benevolente en la calificación, les califiqué, muchachos, un 4 por 3, pero porque yo sé que ustedes son juiciosos y van a de pronto replantear y van a corregir y van a, por supuesto, a mirar el documento. La bibliografía está bien, la bibliografía está bien, hombre, no solamente, como veo yo, pues prensa, la bibliografía está llena de prensa, portafolio, ¿cierto? Bueno, el Ministerio de Industria y Comercio, importantísimo, claro que sí, gran salón ferretero, pero la principal fuente de información es la empresa, ¿cierto que sí? Es la empresa, pero bueno, la bibliografía está bien y en la medida que
avancemos, vamos fortaleciendo, por supuesto, esas referencias bibliográficas. Esto con segundo a la entrega que ya está calificada, muchachos. Repito, sean un poco más rigurosos en el diagnóstico, porque en el análisis de los datos, aquí en el análisis de los hechos, está bien. El análisis de los hechos lo describen con suficiencia. Me gustó leer esta parte, pero por supuesto en el diagnóstico, utilizando las herramientas DOFA, muchachos, ninguna de ellas tiene el rigor que yo esperaría que tenga. Así que si quieren, eliminen la que quieran o trabajen las tres, pero cuando trabajen una herramienta de diagnóstico o dos herramientas de diagnóstico, háganlo con profundidad, con profundidad. ¿Listo? Bueno, muy bien, muchachos. Espero pues que me estén entendiendo. Vamos entonces a aquí, muchachos, al protocolo. Les estoy compartiendo el plan de trabajo, muchachos, nuevamente. Espero lo estén viendo. Les estoy compartiendo el plan de trabajo. Y como dicen, la etapa número 2, esta semana. Profe, está viendo la entrega Ah, anterior. ok, Está viendo ok. Gracias, Daniel. Aquí pensé que estaba compartiendo. Gracias, Daniel. Aquí les estoy compartiendo. Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, miren, ya terminamos hoy, dejamos la instrucción para cumplir con la etapa número 2 y ya hoy simplemente pues elaboramos el dashboard, queda como compromiso para la siguiente semana elaborar el dashboard, así ya estén pañales, pero empecemos a elaborar el dashboard y la próxima entrega, aparte del documento, pues también va a ser el enlace del dashboard. Así está en pañales. Sobre el dashboard y sobre las entregas anteriores podemos ir trabajando y puliéndolas durante el tiempo. Lo que les recomiendo, muchachos, es que unamos las entregas, porque si no, entonces nos vamos a enredar. Ay, ¿cuál fue la última versión? ¿Cuál fue la que revisó el profe? ¿Cuál fue la retroalimentación que nos hizo el profe? Entonces, pues básicamente, cuando hay un trabajo acumulativo, pues simplemente nos devolvemos frente a ese trabajo, corregimos, pero seguimos cumpliendo la continuidad de un mismo documento. Bueno, muy bien. Entonces, el protocolo, pues hoy dejamos estos dos puntos, elaboración del dashboard y continuación de la elaboración del marco teórico, que ya vamos a mirar de qué Profe, se trata. yo tengo una pregunta sobre el dashboard. Claro, Este, por objetivo sé que hay que sacar variables, ¿no? Y después indicador y después como proyectarlos al dashboard. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, sí, estás en lo cierto. con nuestro objetivo, de lo que yo he visto, este, sí sé que hay como los dos primeros objetivos que podemos como sacar cosas con la información que tenemos para proyectarlo al dashboard. Pero con respecto a los dos últimos objetivos específicos que tenemos, las variables y las variables indicadores que tenemos son como esa información que no tiene la empresa, se podría decir. ¿Cómo hacemos entonces ahí? Pero ¿cómo así que información que no tiene la empresa? Sí, por decirla. Ah, no, no, Léemelos. no. Tienes ahí los objetivos. Léemelos, Daniel, por favor, los últimos dos. Es por lo de acoger las normas legales de nivel tributario y lo de garantizar la seguridad de datos financieros de la empresa. Bueno, claro, son dos objetivos que son cualitativos, son categorías, no necesariamente tienen que ir al dashboard, pero por ejemplo con el diagnóstico financiero, con la radiografía financiera, pues ahí sí tenemos mucha tela por cortar. Es decir, no necesariamente, Daniel, los indicadores y las variables tendrán que estar amarradas exclusivamente a los objetivos. Tú puedes sacar los 6 indicadores del primer objetivo, del objetivo general. El objetivo general los invita precisamente a hacer un análisis, un diagnóstico financiero de la empresa. Y ahí ya puedes sacar los seis Sí, indicadores que irían en el cuadro de mando y también irían en el dashboard. Por supuesto, no quiere decir que no pues tengamos formas de controlar cuál es la seguridad de la empresa. Tú mismo lo decías, Daniel, en la sesión pasada. Hombre, la seguridad de la empresa es manejando bien los datos de los clientes, quizás resguardando la información financiera en una nube, haciendo un backup permanente. Es decir,
a pesar de que la información cuantitativa es la que se lleva al dashboard, por ejemplo, lo que ustedes hablan en ese análisis de datos, las tasas de rentabilidad, utilidades, es decir, indicadores que permitan también mm, redundar, es decir, analizar qué tan eficientemente la empresa en sus finanzas. Por supuesto, ese es el objetivo principal, pero no quiere decir que si los últimos dos objetivos es garantizar un marco normativo que proteja, eh, eh, no sé, los datos financieros. Entonces, claro, pues habría que hablar de cómo se cumple el objetivo, pero no a través de incorporar variables en el dashboard, sino también de incorporar quizás una política, un procedimiento dentro de las operaciones de la empresa. ¿Cierto que sí? Con esto lo que quiero decir, muchachos, es que los indicadores, es decir, lo correcto sería que de cada objetivo saliera un indicador, por supuesto, pero si del objetivo general salen los indicadores o del objetivo general y de un objetivo específico, perfectamente. ¿Por qué? Porque los indicadores que salen de los otros dos objetivos no son cuantitativos, sino más bien es un control a la información y un control a las normas, un listado de normas, una gestión de normas, un cumplimiento quizás de formatos, de reportes de información a las centrales de vigilancia que permitan cumplir con los objetivos, Daniel. Ah, ok, listo, profe. Esa era la duda que tenía. Perfecto, Daniel. Claro que sí, estaré muy atento a resolver cualquier duda. Repito, muchachos, este no es el único espacio para resolver las dudas. Ustedes tienen allí mi teléfono, escríbanme, profe, repite esta duda, y que yo trato de responderles en el menor tiempo posible. ¿Listo? Bueno, muchachos, bueno, muy bien. Entonces, esperen, les comparto por último el protocolo. Les estoy compartiendo aquí el protocolo, muchachos, que es la primera fuente de información, pues, donde podemos resolver nuestras dudas. Y aquí, miren, muchachos, ese tema de la introducción, de las conclusiones que yo vi en ese segundo documento, no está por ningún lado acá en estas entregas, ni en las primeras tres entregas, muchachos, ¿cierto? Entonces, miren, la primera entrega ustedes ya la hicieron, yo la califiqué en 5. Claro, tiene asuntos que mejorar, pero esa primera entrega, pues, las entregas las podemos ir mejorando. Esta segunda entrega, pues sí la vi, pues si me permiten la expresión y con todo el cariño un poco floja, pero también, muchachos, la calificación fue positiva. Espero que ustedes puedan fortalecer. La primera entrega fue información general de la empresa, objetivo y alcance de la consultoría e identificación de necesidades de información y datos para el proyecto. Esta etapa 1 se cumplió y ustedes la tienen allí calificada en 5 y retroalimentada. La etapa 2, el diagnóstico, el que ustedes enviaron y el que está calificado ya en 4.3 y les acabé de hacer la retroalimentación. Diagnóstico y análisis de los hechos. Los análisis de los hechos sin problema. El diagnóstico, muchachos, mejoren el diagnóstico. No quiere decir que profundicen sobre las tres herramientas. Tomen uno, máximo dos herramientas, pero profundicen en las herramientas. Ajuste del problema, menciónenlo. El ajuste del problema, aquí el problema se sigue conservando, sigue siendo el mismo y es precisamente resolver para la empresa una situación de diagnóstico financiero, es decir, apuntándole también al cumplimiento del objetivo general. Preparando el dashboard, el cuadro ya de mando integral, es decir, la tercera entrega, la entrega que está pendiente por cargar esta semana, Daniel, que me dijiste el viernes, puede ser inclusive tómate el fin de semana, pero ojalá no sea la próxima semana para que no se nos una las entregas, porque si no, muchachos, se nos vuelve un cuello de botella. Esto no es difícil, pero si dilatamos el tiempo, se vuelve muy difícil. Lo difícil es que dejemos pasar el tiempo y no trabajemos, muchachos. Ahí se vuelve difícil. La tercera entrega, claro, es el cuadro de mando integral. Preparando el dashboard, el cuadro de mando integral, es decir, el cuadro donde podamos relacionar las variables y los indicadores y la ficha, por supuesto, de los indicadores. ¿Cuál es su fórmula? ¿Cuál es su meta? Es decir, hablar un poco de esas variables. Y hoy ya queda un compromiso que es precisamente aquí el 2.5, el último punto de la etapa número 2, que es la elaboración del dashboard. Elaboración del dashboard en Power BI y cómo hacer análisis de la información. Es decir, qué puede un lector ver en el dashboard,
qué están ustedes incorporando en el dashboard. Es una descripción estadística, posiblemente, de lo que podamos encontrar en el dashboard. ¿De acuerdo? Y ya, por supuesto, la próxima semana empieza la etapa número 3. Hoy dejamos claro las características de la fase final de la etapa número 2, que repito es elaboración del dashboard y cómo hacer análisis del dashboard. Cuando nos vamos aquí a elaboración del dashboard, pues se deben integrar, estoy leyendo, las variables y los indicadores en un cuadro de mando que sea el insumo para la toma de decisiones de la organización utilizando las herramientas del Power BI. Es decir, los indicadores y las variables que ustedes primero plasman en el cuadro de mando integral, en esta cuarta entrega ya la van a plasmar en el dashboard, en el software, en el dashboard, muchachos, en Power BI. El dashboard debe ser dinámico, interactivo, que permita generar diferentes consultas y clasificaciones de la información. ¿Qué información? Las variables y los indicadores. ¿Cierto que sí? Que se puedan analizar a través del tiempo, mínimamente a través de 5 periodos. ¿De acuerdo? Eso ya lo hablamos pues la sesión anterior. Y muchachos, análisis de la información del dashboard. Muchachos, es una descripción en Word, en el entregable que están trabajando, unifíquenlo, simplemente de lo que van a ustedes a entregar en el dashboard. En el dashboard podemos evidenciar la trazabilidad de los indicadores y las variables que en el cuadro de mando integral definimos. Para esto, entonces, podemos ver que desde el año 2022 hasta el año 2026, es decir, hablen de los panoramas, podemos observar el recorrido, la tendencia de los diferentes indicadores que ustedes escogieron, indicadores de liquidez, indicadores de endeudamiento. Es una explicación de lo que vamos a ver y de lo que está mostrando el dashboard, de lo que está mostrando el dashboard. ¿Cómo hacer ese análisis? Pues aquí hay una información muy técnica, pero básicamente es contar qué es lo que aparece allí. ¿Cómo hacer análisis de la información? Aquí lo que se recomienda, por supuesto, es tener eh, en cuenta las principales técnicas, por ejemplo, de estadística descriptiva, ¿cierto? La estadística descriptiva, muchachos, se centra en la descripción, finalmente, de lo que ustedes van a hacer, de un resumen y una presentación de datos de manera significativa y comprensible. Entonces, bueno, es estadística descriptiva, ustedes podrán explicar en el documento. A través de los años, como vemos en el dashboard, a través de 5 periodos, podemos ver la evolución de la inflación, podemos ver la evolución también de las utilidades o de los márgenes de utilidades con respecto a las fuerzas de ventas que está teniendo la empresa. Aquí podemos observar una tendencia a la baja, una tendencia a la alza y precisamente eso permite que la empresa y sus directivos toman decisiones. Si yo veo que las ventas van bajando, pues obviamente tengo que tomar decisiones. Inclusive tengo que tomar decisiones cuando las ventas están subiendo. No me puedo quedar quieto. Vemos una tendencia al alza, por lo que es necesario fortalecer los procesos, cualificar el personal, realizar mejores y más eficientes inversiones, hablando de perdurabilidad. En cualquiera de los casos, neutro, alza o baja, precisamente permiten tomar decisiones y eso es lo que queremos que haya en el dashboard. ¿Desde qué? Desde quizás una estadística descriptiva, desde un análisis exploratorio de datos, donde ustedes puedan utilizar gráficas, resúmenes, estadísticas. Es decir, esta es la manera como ustedes pueden explicar la información que hay allí en el dashboard. Y aquí aparece pues una literatura pues bastante interesante, desde análisis univariantes, que son técnicas descriptivas que buscan comprender las características específicas de una sola variable, ya sea de manera cuantitativa o cualitativa. Mira, por ejemplo, Daniel, que también aquí aparece, inclusive en esa descripción de las variables y que van al dashboard, pues también puedes explicar análisis univariante. Por ejemplo, ¿cuál es la técnica que nosotros vamos a utilizar para cumplir el tercer objetivo? ¿Cierto? Ah, bueno, una técnica que quizás nos permita hacer una lista de las normas y un chequeo permanente periódicamente de las normas que le competen a la empresa y al sector industrial, normas de seguridad industrial, normas de buen manejo de, de, de que quizás de anticipos que le den a la empresa, depósitos, ¿ciertos? Aquí también aplica, miren, análisis univariante de esas variables cualitativas. Miren aquí, cualitativas.
También análisis bivariante, que examina la relación entre dos variables, es decir, cómo se correlacionan las variables que hay allí. Y con la utilización de estas técnicas se generan herramientas para comprender y analizar los datos del contexto empresarial. Es decir, muchachos, es simplemente darle una explicación de lo que podemos encontrar en el dashboard, a partir también de identificar patrones y tendencias. Eso es lo importante. Miren, muchachos, como les decía yo ahora, si nosotros analizamos patrones o tendencias al alza, a la baja, neutras, precisamente en el Word, en el documento, podemos explicarlas. Se nota evidentemente que hay una tendencia al alza en las ventas, en los costos o en las inversiones, etcétera, en las variables, en los indicadores que ustedes analicen. Precisamente se puede analizar también desde el punto de vista de riesgos. Claro, si una empresa está cayendo en sus ventas, pues, hombre, no digan que no es un riesgo, ¿cierto que sí? Desde un pronóstico y una planificación, yo puedo también esos periodos proyectar nosotros años como hablábamos la sesión anterior. Entonces, aquí hay una serie de técnicas donde podemos explicar o sustentar la explicación mejor, precisamente para continuar con ese marco teórico. Esto sigue siendo el marco teórico y por eso allí en el plan de trabajo dice continuación con el marco teórico, que es la aplicación del dashboard aquí en el documento. Listo. Con el fin de que puedan generar un análisis correcto de información, compartimos algunas recomendaciones de acciones que no se deben realizar al momento de analizar los datos. Miren, muchachos, analizar sin objetivo. Eviten estos errores. Permítanme, yo conecto el computador que se me va a descargar, chicos. Ya me, ya me conecto en 15 minutos con la otra asesoría, pero permítanme cerrar los mensajes. Listo. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, evitemos cometer estos errores cuando estemos explicando, finalizando el marco teórico que explica el caso en el documento. Entonces, evitemos, muchachos, objetivos, analizar sin tener en presente los objetivos, como bien dijo Daniel ahorita. Profe, es que se me dificulta encontrar indicadores o variables de esos dos objetivos últimos tan cuantitativos, perdón, tan cualitativos. Claro, entonces, por supuesto, sepamos que no necesariamente tienen que ir los 6 indicadores que expliquen los 4 objetivos, ¿cierto? Las variables pueden finalmente apuntarle a cumplir los 2 primeros objetivos. Los 2 segundos objetivos los explicamos más adelante, quizás con técnicas que nos permitan garantizar que sí se está cumpliendo esos objetivos cualitativos también. Evitar la integración de la información. Muchachos, es orden en la información, sí, y precisamente el Power BI nos permite eso, que no haya una información desordenada. Gestionar inadecuadamente los datos, quedémonos con los datos más importantes. En el dashboard, muchachos, tenemos que ser muy eficientes, ¿cierto? Quedémonos con los datos que le permitan a los dueños tomar decisiones. Por ejemplo, el diagnóstico financiero, que apunte hacia el futuro de los indicadores principales de ese diagnóstico que queremos hacer precisamente para que los dueños puedan tomar decisiones en el futuro. Ingresar datos incorrectos. Ojo, muchachos, con la incorporación de los datos. Ignorar los datos. Quizás hay datos que estamos obviando y, por supuesto, reúnanse para pues, dirimir sobre esto. Y en ese sentido, muchachos, miren, el informe de avance de la etapa 10. Ese último entregable, es decir, el entregable de la siguiente semana, es de máximo 10 páginas que evidencie el diagnóstico y análisis de los hechos. Este documento, muchachos, este documento de 10 páginas es de toda la etapa número 2. Es de toda la etapa número 2. Debemos ahí sí ser muy compiladores, muy sintéticos, pero todo el entregable, esas tres entregas, muchachos, que conforman la etapa 2 deben tener un máximo de 10 páginas que evidencie el diagnóstico, que lo deben mejorar, muchachos, el análisis de los hechos, que está bien, lo pueden fortalecer, con evidencia de utilización de herramientas de diagnóstico. Evidencia de utilización de herramientas de diagnóstico, el PESTEL, el DOFA, las 5 fuerzas de Porte, pero pues una utilización de una herramienta a la empresa. El análisis no es de la herramienta, el análisis es de la empresa con la herramienta.
Problema ajustado, que ustedes muy bien lo pueden describir, ese es el problema ajustado. El problema no se ajusta, simplemente se conserva y, pues, hombre, se trabaja sobre él. El dashboard donde se represente la información que sustenta la propuesta, es decir, el cuadro de mando integral es la sustentación, es decir, mire, evidencia de las variables e indicadores a través de un cuadro de mando integral. Y esto es lo último, lo que les decía, muchachos, un análisis de la información utilizando herramientas de análisis de datos que es el dashboard. A través del dashboard podemos observar la siguiente información y ponen la información, muchachos, que describa. Ya, por supuesto, la próxima semana seguiremos trabajando sobre el entregable. Empezaremos la etapa 3, que es el desarrollo de la propuesta, y seguiremos pues puliendo y fortaleciendo el marco teórico. Ahora sí, muchachos, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? Cuéntenme. Profe, sobre esto último de las 10 páginas es contenido, o sea, sin incluir lo de bibliografía y lo Sí, demás. sí, sí, sin incluir eso, Dan. Sí, pues yo tampoco, Daniel, voy a ser tan estricto, pues, de contar las páginas y que si son 11 o 12 o que si son 8 o 9 pues, y pues, pucha, les voy a bajar la nota. No, no, que no te preocupe eso. Pero sí tratemos, pues, por supuesto, que no perdamos el foco, no entregar, pues, un documento donde haya información que no sea relevante, pero tampoco entregar un documento tan corto que olvidemos o que ignoremos datos importantes, pero pues fortalezcamos mejor los conceptos, los puntos dentro del integrable y ya, por supuesto, podemos compilarlo en un solo entregable y seguramente no se hará tan largo, Daniel. Listo, profe. Bueno, muchachos, muchas gracias pues por su participación. Recuerden que esta semana les enviaré la invitación a la cuarta consultoría. Mucho ánimo, muchachos, mucho ánimo. Vamos a empezar de lo sencillo a lo complejo. Esto quizás se va pues complejizando un poquito más, pero muchachos, pues reúnanse, divídanse las tareas y me preguntan si tienen cualquier duda. Yo estaré muy atento. Muchachos, una feliz noche, un feliz resto de semana, cuídense mucho, muchas gracias por su compromiso y nos vemos entonces el próximo lunes si no hay ninguna dificultad. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias, profesor. A Que ustedes tenga, muchas gracias, muchachos. Hasta luego. Chao, Beatriz. Muchas gracias a ustedes. Chao, muchachos. Un abrazo. Chao, chicos. Chao, Pipe, que estés muy bien.